cuando quieran. Yo les paso nada más un aviso parroquial, porque realmente está muy buena. Un actor conocido, hoy en La Plata y el próximo sábado en la última función, a las 9 de la noche en la sala Armando Di Stéfano de La Plata. La fuimos a ver con algunos y el muy bueno habla de la guerra del gallo. Vinieron el Meca, que hace la obra sobre veteranos de Malvinas, que está muy buena. Lo dejo con Chelo, Marcelo. Buen día a todos. Soy Marcelo Miranda, soy aviador naval y participé del conflicto operando un helicóptero WG-13 Sea-Lynx desde a bordo de destructores de la clase 42, Hércules y Santísima Trinidad. Antes de empezar, un agradecimiento a Carlos por esta convocatoria, esta invitación. Un privilegio estar ante tan calificado auditorio y un emotivo recuerdo para aquellos que quedaron en las islas. Esto se trata de experiencias personales en Malvinas. La mía es en cierta medida un poco acotada en algunos aspectos y caracterizada por lo paradojal. Viví varias paradojas, ¿no es cierto? Operaba un helicóptero de origen británico a bordo de buques de origen británico. Estos helicópteros los habíamos ido a buscar a Inglaterra en el año 78. Formaban parte del contrato de compra de esos dos destructores de la clase 42. Y en diciembre del 81, estaba preparando mi viaje a Inglaterra, porque en abril íbamos a ir a buscar otros 9 helicópteros de estas mismas características para operar desde los destructores MECO que se estaban construyendo en Hamburgo. Así que fíjense qué paradoja, en lugar de ir a Londres y a Yeovil, a la fábrica Westland, fuimos a Puerto Argentino, que según los británicos era territorio británico, así que cambié prácticamente el cambio de asentamiento. En el año 78, cuando fuimos a buscar estos helicópteros, justo empezó el cuasi conflicto con Chile. Nosotros habíamos volado solamente 5 horas de estos helicópteros, esa fue la adaptación que nos dieron en la fábrica, así que con mi colega en esa oportunidad tuvimos que autoarmarnos en todo lo que significa la operación a bordo de un buque en prácticamente cualquier condición de mar. Por eso señalo que del 78 al 82 tuvimos 4 años de operaciones intensivas en las cuales podríamos decir que llegamos al conflicto con un grado de preparación bastante elevado, sin considerar que no teníamos un armamento antisuperficie adecuado para el conflicto, porque los misiles SIS-QA que normalmente opera este helicóptero todavía no los habíamos recibido. Misiles que por otra parte contribuyeron a neutralizar a nuestro buque, el alférez Sobral, donde murió su comandante, capitán Pérez Roca. Le habían lanzado 2 o 3 misiles de esta característica. Así que bueno, dentro de lo paradojal también comento que el 28 de marzo del 81 estaba en un cumpleaños en Bahía Blanca. Yo era teniente de navío en ese momento, tenía 33 años y me tenía que embarcar en el Santísima Trinidad esa tarde. Mi colega se embarcaba 1 hora antes en el Hércules y zarpábamos teóricamente a hacer un operativo con la flota. La gente grande que estaba en ese cumpleaños me decía, ¿se van a las Malvinas? Y, ¿cómo no vamos a las Malvinas? No, yo estaba convencido, pese a integrar el departamento de operaciones de la escuadrilla, yo estaba convencido de que íbamos a ir a hacer presencia en la Shetland a raíz de que los británicos habían mandado el
los Endurance hacer presencia por causa del chatarrero Davidov, pisaron la bandera, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba convencido que cuando se arma una crisis de ese tipo, el Reino Unido mandó al portaaviones, al rompehielo, y nosotros íbamos ahí a hacer presencia. Así que bueno, mi mujer me llevó a la base Espora para despegar, 3 hijos y medio, uno a punto de llegar a este mundo, y apenas me embarco en el helicóptero. Yo era el comandante del helicóptero, pero ahí volaba de copiloto de mi segundo comandante de la escuadrilla. Y me dice, gordo, nos vamos a las Malvinas. Me lo dice riéndose, y yo lo miro y verdaderamente no lo podía creer. No lo podía creer porque, primero, cómo habrá sido de bien planificada la Operación Rosario, que de eso se trataba, que no había trascendido absolutamente nada entre las planas mayores ni las dotaciones de las escuadrillas, ¿no? Así que bueno, y obviamente en mi cabeza una gran multitud de imágenes. Tenía muchos amigos en la zona de la fábrica de helicóptero, había vivido 6 meses en el 78, y bueno, verdaderamente fue como si de golpe apareciera un enemigo que no lo teníamos previsto en ese momento. Yo no lo tenía previsto. Yo me estaba preparando para un conflicto con Chile. Es más, en el 78, cuando recién empezamos con el helicóptero, verdaderamente estuvimos a punto de trenzarnos con los chilenos, y yo estaba operando este helicóptero. Así que bueno, fue una de las paradojas que enmarcaron mi participación en el conflicto. A bordo del Santísima Trinidad, cuando llegué con el helicóptero, me encontré que estaba superpoblado. Había 40 y pico de infantes de marina, y había gente que cedía con creces las camas disponibles. Esos infantes de marina eran los que a la larga, en su momento, desembarcaron en la madrugada del 2 de abril para las primeras acciones de recuperación de las islas. Entre ellas, el capitán Giacchino, el comandante, el capitán Sánchez Yavaró, un compañero mío, salteño, el Django Bardi, y bueno, y los infantes, esos que participaron de las primeras acciones. La noche del primero de abril a la noche, el Santísima Trinidad inicia la aproximación a la isla, a una caleta, toda poblada de rocas, un lugar bastante inaccesible. Les dimos en colaboración al buque anteojos de visión nocturna, teníamos 2, uno por helicóptero, para facilitar la aproximación a la costa, puesto que el radar solamente no alcanzaba para aproximar, y era de una noche muy cerrada, ¿no? Y nosotros teníamos el helicóptero hangarado, estábamos jugando al truco en la sala de mecánicos, y verdaderamente teníamos una ansiedad importante, porque estábamos escuchando la BBC de las islas, donde recomendaban a la gente, porque ya imaginaban que algo iba a pasar, recomendaban a la gente no salir de sus casas. Así que estábamos entre truco mal jugado y bueno. Y a bordo, en la plataforma de vuelo y en el costado del buque, había una actividad febril a la cual nos incorporamos, que era la de inflar 22 botes de goma pequeños para 2 personas, que iban a constituir un tren de 22 botes, que fueron los que hicieron la aproximación con los infantes. También les prestamos a ellos otro anteojo de visión nocturna para el bote explorador que iba adelante y enfocar justo la playa que ya tenían conocida, donde tenían que desembarcar. Así que bueno, esa noche no operamos con el helicóptero porque no había ninguna tarea para nosotros, y recién empezamos a volar a partir del 2 a la mañana. La mayoría eran vuelos de traslado administrativo a la cancha de fútbol de la casa del gobernador. Ya había sucedido el hecho en el cual perdió la vida el capitán Giacchino, que fue evacuado con nuestros helicópteros, y permanecimos cerca de 6 días fondeados frente al puerto argentino, hasta que por vía aérea, Hércules y demás, llegaban los radares que proveía la Fuerza Aérea para hacer el control aéreo en el aeródromo.
del puerto argentino. Hasta ese momento, como los destructores 42, clase 42, son buques de defensa aérea cercana, tienen radares específicos de control aéreo y tenían armamento específico para derribar aviones. Tal lo hemos sufrido también nosotros en otras circunstancias. Así que durante 6 días el control aéreo se hizo desde la Santísima Trinidad, metido en las proximidades del aeropuerto. Cuando ya la Fuerza Aérea montó todo el sistema de control aéreo, nos replegamos y participamos de las operaciones con el resto de la flota, que era precisamente navegar en proximidad de las islas hasta que finalizara la operación Rosario. Dentro de lo paradojal, podría decirse que me tocó volar un helicóptero que no es muy conocido acá, porque bueno, los únicos 2 que tuvimos estuvieron en la Marina, y verdaderamente era un diseño revolucionario. Los británicos en la construcción de helicópteros tenían dos modelos, un Scout y un Wasp, por eso iniciaron su fase de ingreso a la fabricación de helicópteros, y después construían bajo licencia los helicópteros Sea-King, con licencia de Sikorsky. Con base en la experiencia en operaciones de mar del Norte y teatros muy movidos como el Atlántico Norte, desarrollaron este helicóptero. Y este helicóptero tenía algunas particularidades que lo hacían particularmente muy apto para operar a bordo en cualquier condición de tiempo. ¿Por qué? Tenía rotor rígido, tenía un sistema por el cual un arpón enganchaba en una grilla de acero inoxidable que había en la popa, así que no había que trincarlo, no había que correr riesgos con la gente en la cubierta de vuelo, y tenía un tren de aterrizaje que sobresalía el amortiguador cuando estaba aterrizado un poco más de 1 metro, con lo que da una idea de que tenía una capacidad de absorción de golpes muy grande. O sea que uno lo que tenía que hacer era acercarse y volarle formación. Yo pido disculpas por ahí, para eso tenemos después el posvuelo. Vamos hablando. Que alguno quiera profundizar sobre esto. Acompañando la cubierta, que siempre 1 o 2 segundos se quedaba quieta, y cuando se quedaba quieta lo tirábamos por abajo con una gran violencia, activábamos electrohidráulicamente ese arpón que se enganchaba a esa grilla torneada en acero inoxidable y que era imposible que se moviera. Si bien tenía ruedas, las ruedas estaban abiertas, 30 grados, la rueda de nariz se giraba 90, con lo cual permitía que, estando cosido a la cubierta, el helicóptero pudiera girar con pedales alrededor del arpón y poner cara al viento independientemente de hacia dónde navegara el buque. Así que bueno, tenía un diseño específico para operar en condiciones muy adversas de mar, y lo vivimos en una oportunidad. Tuvimos que ir hasta rompehielos porque había falla de comunicación, así que llevamos comunicaciones a la mano, y cuando volvimos al buque el mar estaba, como se dice en la jerga, mar arbolada, que no es el mar común que conocemos, que viene una ola atrás de otro, sino que cuando es arbolada las olas vienen de cualquier sentido. Así que en realidad la popa, o la cubierta de vuelo, era un movimiento circular con una inclinación permanente, y verdaderamente ese fue uno de los puntos donde un poquito de adrenalina me tocó consumir. Hasta que, bueno, siempre pasa, uno acompaña y se queda quieto y viene el golpe y chao, solucionado. Los otros aspectos paradojales que comento en cuanto a esta, dejando de lado el tema del helicóptero en sí mismo ahora, les comento que esa tarde del 2 de abril, cuando se tomó el cuartel de los Royal Marines, faltaban 8 tipos. Faltaban 8 tipos que se fugaron y no estaban en todo puerto argentino. Entonces nos ordenaron a nosotros, que teníamos un ajuste para ametralladora, ir a buscarlos.
Entonces la paradoja se dio en que yo estaba formado como helicópterista de ataque en helicópteros Alouette Alfa India 03, porque tenía misiles antisuperficie, misiles antitanque, tenía cañones, cañón de 20, tenía cohetes. Así que mi formación fue un poco heredada de la doctrina de la infantería de marina americana, trasladada a la Alouette, volar rasante. Y la persona con la cual volaba, que era mi segundo comandante de la escuadrilla, tenía formación netamente antisubmarina. Siempre había volado transportes y después Sikkim, buscando submarinos. Entonces, cuando nos ordenan ir a buscar a los 8 renegados, empezamos a volar en las colinas próximas a Puerto Argentino, y ahí tuvimos una disparidad de criterios importantes, porque de acuerdo a mi formación tendríamos que haber empezado alto y empezar a bajar a medida que veíamos que no había peligro, porque ustedes saben que el helicóptero es algo tremendamente frágil y que con una pequeña arma portátil o un fusil se puede derribar el helicóptero. Entonces estábamos volando paralelos, pegaditos a la... Y yo me discutía, yo era comandante, pero él era el piloto, pero era mi segundo comandante de escuadrilla, era mucho más antiguo que yo. Y digo, señor, tenemos que empezar a volar más arriba y bajar de a poco. Cuando vemos que no hay nada, bueno, se lo dije 4 o 5 veces hasta que me ordenó que me cantara la boca y no hablé más. Porque acá nos van a bajar con una gomera. Pero bueno, felizmente no pasó nada de eso y los renegados se rindieron por teléfono un par de horas después. Llamaron por teléfono, estaban en una estancia a 10 millas del puerto argentino y bueno, me mandaron a nosotros a buscar a los renegados. Cajamos 4 infantes de marina. Este helicóptero es un helicóptero que tiene 10.000 libras de peso máximo de despegue y tiene 11 plazas, piloto con piloto, y 9 plazas. Entonces nos fuimos, piloto mecánico, y 4 infantes de marina, todos pechicitos, rudos, corajudos, que habían participado del desembarco inicial, a buscar a los renegados. Y cuando vimos la estancia, de lejos no veíamos nada. Entonces dimos toda una vuelta grande para evitar precisamente que sacaran la gomera. Y bueno, digo, miren, acá no hay nada, no veo nada. Entonces pedimos apoyo aéreo. No recuerdo quién, no sé, Pucará, Maki, no me acuerdo qué aeronave fue, una sección, e hicieron varias pasadas sobre la estancia. Nosotros lo estábamos mirando y estábamos aterrizados a 200 y pico de metros por la duda, y finalmente los tipos salieron con las manos en alto. Y bueno, era un equipo de rugby, los Barbarians, británicos. Eran 8 tipos que medían 1,90 m y pico y que salían entre 100 y 120 kilos cada uno. Eran inmensos. Bueno, y salieron con su arma arriba y todo. Nuestros pequeños infantes los redujeron. Digo, bueno, ahora hay que volver a Puerto Argentino con estos roperos. Entonces tuvimos que hacer del orden de 4 vuelos, porque llevábamos de a 2 o a 3 acostados en el piso con un par de infantes ahí engañados, porque a bordo de un helicóptero empiezan a hacer un despelote y uno puede verdaderamente romper el helicóptero. Así que bueno, esa fue otra de las paradojas cuando decía que se encontraron dos doctrinas de vuelo totalmente distintas. Yo fanatizado con los helicópteros de ataque y mi superior en ese momento que aplicaba un criterio como si estuviera buscando un submarino. Verdaderamente nunca tuve la sensación, salvo un poco en ese momento cuando volamos en ese lugar, de que estaba en peligro. Lo más cercano al peligro que me costó experimentar fue que me empezaron a convencer de que el torpedo iba a entrar por la enfermería del buque. La enfermería del buque está en la popa del buque, abajo de la cubierta de vuelo. Entonces, tal es así que el médico dormía en la cámara de oficiales para no comerse el primer torpedo que no llegara. Pero eso no pasó en ningún momento. Finalmente, cuando sucede lo del crucero General Belgrano, se ordena replegar la flota
no voy a entrar en, obviamente, en discusiones o comentarios del tipo político, se ordena ingresar la flota a puerto para preservarla. Y continuamos con varias operaciones desde tierra. Íbamos a bordo, los buques navegaban cerca de Bahía Blanca, llevábamos gente de la Fuerza Aérea que estaba investigando el tema del lanzamiento de torpedos desde aviones Pucará. También estaban investigando o desarrollando un poco la doctrina de ataque ya se había practicado en varias oportunidades con la Fuerza Aérea, de cómo atacar buques, ¿no es cierto? Es una forma también distinta a la que normalmente se operaba en la Marina. Y bueno, en una de esos traslados, estando operando a bordo del buque, igual era una zona donde había reportes de que podía haber buques ingleses, muy afuera, mar adentro, en la altura de Bahía Blanca. Un día estuve de guardia, listo por aeromarca hasta las 5 de la mañana, me vienen, me relevan y me voy a dormir, dejo todo a bordo, el casco, el chaleco, todas mis cosas, y a las 10 de la mañana escucho muchas sirenas a bordo, emergencias y demás. Salí en pijama a la cubierta y veo el buque girando, la cola, el último tramo de la cola del helicóptero hundiéndose en forma invertida. Bueno, eso también fue adrenalina, pese a que yo no estaba a bordo, pero estaban 3 queridos tripulantes, colegas míos, ¿no? Qué bueno que cuando el buque terminó de girar aparecieron los 3 flotando tomados de la mano, o sea que habían podido escapar del helicóptero sin ningún daño. Ese helicóptero al día siguiente fue rescatado del agua con un aviso nuestro. Ahí alguien vio mi campera de vuelo con todos los escudos, mi casco, que nunca recuperé, ¿no? Y una semana después de este accidente, el accidente se constituyó en que un álave del compresor, de uno de los compresores que tenía 2 motores, el helicóptero, se salió, cortó una tubería de combustible y se produjo un incendio a bordo. Y con mucho humo, no se veía entre piloto y copiloto, y al final terminaron en el agua. Bueno, a la semana siguiente, en el otro helicóptero que nos quedaba, de vuelta a bordo, a hacer una de estas tareas que mencionaba, volaba otra paradoja. Yo iba volando de copiloto y volaba de piloto un exalumno mío, que en ese momento era teniente de corbeta, pero había sido el mismo que era piloto en el que se había ido al agua. Y cuando estamos por entrar sobre el mar, veo que un compresor empieza a oscilar las revoluciones, y yo tenía el incidente muy masticado porque le había tomado declaración a la tripulación, ¿no? Así que le dije, Paul V, le digo, andá girando y volvemos a Espora, yo esperando que se produjera algo más que la falla del motor. Cortamos el motor y volvimos volando con un solo motor a Espora. La única diferencia era que él, que se había caído el agua y había tenido el incendio, en vez de, mantener nivel, íbamos a 300 metros de altura, mantener nivel y hasta que lleguemos a Espora. Bueno, él iba bajando de a poco. Se ve que tenía metido en la cabeza el tema del incendio del motor. Dije, no bajes más porque no vamos a poder pasar los cables de alta tensión que están en la base de Espora. Así que bueno, llegamos con un motor sin ningún inconveniente. Al día siguiente se le cambió el motor al helicóptero, hicimos el vuelo de prueba y a partir de ese momento el helicóptero quedó desafectado por orden del Taller Aeronaval Central por el hecho de ser poco confiable. Claro, ya llevábamos 1 mes y medio sin recibir notificaciones de la fábrica ni de los otros usuarios del helicóptero sobre las fallas del helicóptero. Al contrario que pasa con la industria francesa cuando saca una aeronave a volar, al comercio, a vender, ya tienen más de 1 millón de horas de vuelo. En cambio los ingleses lo sacaron simultáneamente con ellos mismos. Entonces lo compramos los brasileños, lo compramos nosotros y obviamente los ingleses. Pero los ingleses estaban al lado de la fábrica. Así que era un helicóptero en esa etapa muy fallador,
pero y pagamos las consecuencias por estar a más de 10.000 kilómetros de la fábrica. Entonces, en esas circunstancias, al ser declarado ya no confiable porque no había información ni de Westland ni de Rolls-Royce, se decidió no operar más. Así que nos quedamos sin trabajo de un día para otro, ¿no? Y bueno, y todos los tripulantes de los dos helicópteros, 2 días después nos embarcamos en un avión y aparecimos en Río Grande, donde estaba el resto de la escuadrilla, que eran los helicópteros Alouette. Así que terminamos el conflicto volando el helicóptero Alouette. Sobre eso destaco el campanazo Cuando ustedes ya estaban. Sobre eso destaco, hicimos protección de la base, porque la base en ese momento se corrían bolas de que iba a ser atacada, estaban operando líneas de Fuerza Aérea, aviones navales, y de hecho algo hubo, porque bueno, un Siquín de la Fuerza Aérea Británica se cayó del lado chileno, o sea que iba a haber posiblemente algún golpe de comando contra la base aeronaval Río Grande, que estaba recontra superpoblada, ¿no? Así que nosotros hacíamos el control de la base, la seguridad, con vuelos perimetrales de forma permanente, y en paralelo hacíamos adiestramiento propio de armas en la zona de los valles próximos a Ushuaia, pero no teníamos más trabajo. Y lo que destaco es que los mecánicos estaban desesperados por cruzar a la isla, porque el Alouette tenía un excelente armamento para operar contra buques en el estrecho de San Carlos. Hubiese sido difícil operar ahí con un helicóptero con mucho plexiglas, como decían los señores, una patrulla aérea de combate con un avión de combate mirando para abajo, seguramente ve un brillo de plexiglas y el helicóptero sigue siendo vulnerable. Tal es así que no hay teatros como Río Grande, la zona de Río Grande. El llano no tiene forma de esconderse un helicóptero, ¿no? Pero de todas formas destaco ese tema dentro del espíritu de Malvinas, por el hecho de que la gente nuestra estaba desesperada por cruzar, pero no se lo pudo llevar porque, si bien se tardaba 10 minutos en cargar 2 helicópteros en un Hércules, se tardaba como 40 en desembarcarlo. Y como comentábamos también recién, el Hércules cuando aterrizaba, o los Hércules cuando aterrizaban, prácticamente no paraban los motores, abrían la rampa, bajaban su carga y salían, porque la pista de Puerto Argentino estaba sujeta a permanente bombardeo. Bueno, me habían prometido 1 hora y media, pero voy a terminar acá porque no los quiero saturar. Tengo algunas cosas más de helicóptero y un par de paradojas más, pero bueno, sé que después hay un vuelo y un tercer tiempo como para seguir. El pojuelo que el Chelo habla es para aquellos que se quieran quedar. Después hacemos un asadito, compartimos todos y cualquier consulta en particular se la hacen al Chelo.